Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero hacerlo en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1. Quiero meditar en esta palabra porque, digamos, de alguna manera, en su aplicación tiene mucho que ver con la iglesia en Laureles. Por lo general, cuando uno busca traer un mensaje, la palabra del Señor, uno busca saber cuál es la necesidad que hay en el pueblo y dónde Dios puede, de qué fuente podemos tomar una palabra de ánimo, de fortaleza, de fe, de enseñanza para el pueblo de Dios. Y cuando leí este capítulo me identifiqué con los hermanos y ustedes lo van a ver por qué. Creo que si hay algo que un pastor puede sentirse muy de verdad halagado, es ver que el pueblo de Dios en medio de las dificultades sigue firme, que el pueblo de Dios mantiene su fe, que el pueblo de Dios sigue creciendo. Y estuvimos ausentes muchos meses y este periodo nos ha correspondido tener que hacer las cosas de tal forma que no son las que normalmente hacíamos, pero me siento honrado saber que en su gran mayoría el pueblo de Dios se ha mantenido fiel al Señor. Y es eso la palabra que hay aquí en este capítulo, y que son unas palabras de ánimo del apóstol a una iglesia que estaba pasando por una tribulación. Claro que también añadido a eso, pues estaban pasando por una perturbación de la doctrina, y a los hermanos en Tesalónica les habían perturbado, les habían llevado a pensar que la tribulación que ellos estaban viviendo era la gran tribulación. Entonces ellos pensaban que Jesús ya había venido, y entonces el apóstol tiene que aclararles a ellos lo que tiene que ver con el recogimiento de la iglesia, que está en el capítulo 4, y en la segunda hablarles acerca del anticristo y hablarles acerca de la gran tribulación, para decirles que efectivamente antes de que venga la gran tribulación tendrá que pasar la situación de el anticristo. Así que ellos deberían estar confortados y tranquilos, que la tribulación que sufrían en ese momento era una tribulación que hacía parte de las aflicciones que la iglesia pasaría, pero que antes, por el contrario, ellos tenían una esperanza maravillosa que todavía no se había cumplido. De tal manera que hasta que no fuera quitado ese poder del Espíritu de Dios que influye, ese poder que hace que la palabra fluya para salvación, para el poder de la iglesia, quiere decir que el Señor todavía no ha venido, porque todavía el Espíritu estaba trabajando. Solo cuando el poder del Espíritu deje de operar y el Dios eterno dé permiso para que este poder de Satanás opere en el mundo, entonces para ese momento ya la iglesia no estará. Porque hay dos cosas claras en la Biblia, y es que vendrá el recogimiento y luego vendrá la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para el Señor reinar. Así que nosotros, antes de que venga todo ese periodo de tribulación, antes que venga el anticristo, se manifieste ese poder de Satanás en un personaje que es precisamente el poder del enemigo, el poder de Satanás en una persona, que es precisamente, por eso se llama anticristo, porque Jesús es todo el poder de la deidad de Dios, pero el anticristo será todo el poder del enemigo de Satanás. Así que aquí hay un mensaje que el apóstol quiere que la iglesia conozca, y es el mensaje de ánimo. Hay un mensaje que tiene que animarnos a nosotros, fortalecernos, y por eso me identifico con este capítulo y quiero destacar lo que Pablo destacó en ellos, y quiero destacar igualmente en su aplicación a la iglesia del Señor aquí en Laureles, igualmente ese sentido de esta palabra. Dice en la segunda epístola, el capítulo 1, Pablo: Silvano,
y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Mire lo que dicen ellos: damos gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, aquí hay una palabra de gratitud de nuestros hermanos que escribieron esta carta, Pablo, Silvano y Timoteo, y destacan la iglesia en Tesalónica. Y ciertamente, hermanos, la alabanza, el reconocer la obra de Dios es siempre un arma que nosotros tenemos cuando el enemigo procura que nosotros nos impacientemos, que nosotros nos llenemos de miedo, nos llenemos de temores. Así que, a pesar del dolor, cuando alguien pone la alabanza en sus labios, pone una palabra de gratitud al Señor, está dándole la oportunidad a Dios de glorificarse, está dando la oportunidad a Dios de manifestar su poder. Esto significa que cuando estés pasando por momentos de dificultad, cuando estés pasando por circunstancias que a veces no son tan gratas a nuestra vida, por causa de nuestra familia, por causa de las situaciones económicas, qué sé yo, es importante que nosotros, en vez de quejarnos, en vez de maldecir, en vez de decir el Señor me dejó, el Señor no me quiere, lo que mejor hacemos nosotros y deberíamos hacer es agradecerle al Señor, darle gracias a Dios en todo. Créame, hermano, que son muchas las bendiciones que el Señor nos ha participado. No por una situación nosotros hemos de dejar de decirle al Señor que Él ha sido bueno. Dios es bueno en todo tiempo, aleluya. De manera que aquí el apóstol destaca su fe. Él dice que su fe es una fe que crece. Y lo cierto, hermanos, es que una fe que no soporta las pruebas es una fe poco digno de confianza. Todo creyente, y especialmente la gente que llega nueva a la iglesia, debe saber que nuestra fe debe ser probada. Porque cuando la fe de un creyente se prueba,
sale a relucir la genuinidad, lo genuino de nuestra vida cristiana. Si alguien se aleja del Señor, es por dos causas: o porque nunca de verdad conoció al Señor, nunca de verdad fue salvo, o en segundo lugar, porque su fe fue demasiado débil, tan insuficiente, que no le dio la capacidad de poder resistir la prueba que venía sobre él. Así que todos esos grandes hombres que la Biblia declara fueron hombres de fe, y que la Biblia da testimonio que fueron hombres de fe, lo que está diciendo es que esos hombres pasaron momentos de muchas dificultades, pero nunca desmayaron, nunca se rindieron. Soportaron la aflicción, soportaron la tribulación, soportaron las dificultades y mantuvieron su confianza en Dios. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor: permitir que nuestra vida se afirme en fe, porque la única forma de vivir la vida cristiana es de esa manera. Lo hemos dicho, que las dos cosas que definen al creyente son la fe y la obediencia. Si uno quiere resumir el evangelio, lo puede resumir en eso, en el hecho de que hemos depositado toda nuestra confianza en Jesús y hemos aceptado creer a Jesús todo lo que Él ha dicho, y en consecuencia creer es obedecer. En consecuencia, obedecer es hacer todo lo que Dios ha fijado en su palabra para tener una relación muy especial con el Señor. Ahora bien, hermanos, el apóstol destaca que a más de que la fe de los hermanos, de lo cual ellos se sentían honrados, de saber que hay una iglesia que crece en fe, igual como yo me siento honrado de saber que los hermanos en Laureles mantienen esa firmeza. También ellos abundaban en amor. A veces cuando viene la aflicción, pues la aflicción puede convertirnos en gente egoísta, o puede llevarnos a no prestarle atención a nadie, a no importarle a nadie, porque estoy sufriendo, estoy tan afligido en mi vida que si yo mismo no estoy bien, ¿qué puedo darle a los demás? Pero al contrario, la iglesia en Tesalónica pasaban por sufrimientos, pero como su fe no era una fe cualquiera, era una fe mezclada con gracia, era una fe mezclada con los atributos propios de la fe. Entonces ellos tenían o producían un amor que se dispensaba a los hermanos. Y por eso la Biblia habla de que es la fe que obra por el amor. Y dice Pablo en Gálatas 5:6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que realmente vale? Lo que vale es la fe que obra por amor. Esa fe arraigada en el amor es la que produce mejores resultados en la vida de los creyentes. De manera que cuando los creyentes sufren, su fe en Dios crece y su amor abunda para con los hermanos en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. Algo más: su fe crecía, su amor abundaba, pero también Pablo destaca que la paciencia de los hermanos aumentaba. Ciertamente aquí en este pasaje de la palabra de Dios, la paciencia tiene como mejor traducción perseverancia. Ellos perseveraron en medio de la tribulación. La Biblia dice que de alguna manera la fe, o más bien la fe, está alimentada o está, digamos, produciéndose
en esa capacidad de paciencia cuando vienen las tribulaciones. Y las tribulaciones llevan efectivamente a ese resultado. Y Pablo dice precisamente en este pasaje de Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación es la que produce paciencia. De manera que, hermanos, debemos reconocer una cosa, de acuerdo a la palabra del Señor, es que los sufrimientos en los creyentes nunca obran en su contra. Los sufrimientos en el creyente siempre obran en su favor, con el propósito de afirmar su carácter y con el propósito de que nosotros aprendamos a ser pacientes, aprendamos a esperar en Dios, porque a veces queremos las cosas inmediatas, pero Dios a veces nos permite que aún orando mucho tengamos que ver pasar el tiempo y esperar que la respuesta del Señor no viene cuando yo lo quiero, sino cuando Él lo determina, a fin de que cuando llegue esa respuesta nosotros hayamos ejercitado nuestra vida en paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que Santiago tiene claro esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tiene que tener el creyente en las pruebas? Gozo. Eso no es tan fácil, que uno tenga gozo. Pero realmente, si un creyente aprende a diferenciar el gozo de la felicidad, que son dos conceptos distintos, porque la felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo no depende de las circunstancias. El gozo nuestro depende del Señor. En otras palabras, aunque las circunstancias sean difíciles, pero si tengo al Señor, puedo saber en lo más íntimo de mi corazón que no estoy solo, que Dios está conmigo, que yo saldré victorioso, que Dios me pondrá en un lugar de honor, que Dios bendecirá mi vida. Aleluya. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Pablo, o más bien Santiago, tiene claro otra cosa, que en los momentos de dificultad es donde más locuras cometemos. Es el momento en que nosotros podemos, al igual que el pueblo de Israel, pasarnos quejándonos o diciendo es mejor volver al mundo, es mejor el pasado, todo lo que viví antes que estas dificultades que vivo en mi vida cristiana. Por eso, en medio de las dificultades, lo que más necesita un creyente es sabiduría. Más que cualquier cosa, necesita la sabiduría del Señor. Y Santiago dice, y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. Así que tendremos que aprender a descubrir en las dificultades el verdadero propósito de Dios. Tenemos que aprender en las dificultades a ver realmente que Dios nos enseña, porque las pruebas o sacan lo peor de nosotros o sacan lo mejor de nosotros. Y hubo hombres en el pasado que en medio de las dificultades mantuvieron su confianza en Dios y se postraron en la presencia de Dios. Y otros en medio de las dificultades lo que hicieron fue profanar el nombre del Señor. Gloria al Señor. Así que es importante saber en esto que el apóstol Pablo también nos está diciendo que el sufrimiento no solo nos ayuda a crecer, sino que también nos ayuda para hacer que otros crezcan. Es decir, ¿cuándo una persona es más sensible con el dolor del otro? ¿Cuándo? Pues cuando ha pasado por esa situación. Yo soy capaz de consolar hoy a algún hermano que se le muera un hermano, porque he acabado de pasar por ese momento y sé lo que se siente que un hermano fallezca.
Igual el que ha visto partir a su madre o a su padre, o aquel hermano que ha sufrido cáncer y después de un tiempo ha recibido sanidad. No hay persona mejor que pueda decirle a uno y consolarlo y fortalecerle que aquel que ha pasado por esos momentos. De ahí, hermanos, que no hay mayor consolador en el mundo que nuestro Señor Jesucristo, porque Él pasó por todos los dolores, por todos los sufrimientos, por todos los males que hombre cualquiera hubiese podido pasar. Gloria al Señor. Y dice la Biblia esto en 2 de Corintios capítulo 1 verso 4 y 5, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que compartimos el dolor, porque tenemos en nuestros corazones un Cristo que abunda en consolación en nuestras vidas. Amén. Finalmente, hermanos, si hay algo que debe mantenernos siempre con el ánimo y la firmeza en el Señor, es las promesas, o más bien la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven en este capítulo que el apóstol hace un contraste entre los impíos, entre los que no conocen al Señor, y los creyentes. ¿Qué dará el Señor cuando el Señor venga a los que no le conocieron? ¿Cuál será el pago? ¿Cuál será la recompensa? ¿Cuál es el galardón de los que han permanecido rechazando el Evangelio, rechazando a Cristo? Pues la palabra del Señor dice que entonces el Señor Jesús desde el cielo se manifestará con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero sabe, eso ocurrirá a ellos, pero en cambio a los hijos de Dios, a los que son dignos del reino de Dios, entonces el Señor dice que les va a dar su galardón. Dice, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Así que un día Jesucristo cambiará las cosas. Los malvados sufrirán, los que atribulan, los que ponen problema a los creyentes, los que ponen las dificultades a los hijos de Dios, aquellos que están siempre procurando el mal de sus hijos, un día van a sufrir la tribulación que ellos mismos estarán cosechando como resultado de sus acciones. Pero el Señor a nosotros nos ha prometido que en vez de aflicciones continuas, al final el Señor nos va a dar reposo, el Señor nos va a dar descanso. Así que nosotros tenemos que vivir para lo eterno, tenemos que vivir con claridad que en el presente pues tendremos que padecer algunas cosas, pero que nuestra vida tiene un futuro glorioso. Es decir, lo mejor para los creyentes está por venir, aleluya. Y el Señor ha prometido venir, y especialmente lo que el escritor está diciendo aquí es que el Señor va a dar la paga a los hijos de Dios. ¿Y cuál va a ser la paga para sus hijos? Pues el reposo. Vamos a recibir el reposo por siempre. Así que el vivir con la mira en los valores eternos debe ser la consigna en nuestra vida cristiana. Así que, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros.
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dios pagará con tribulación a los perdidos, pero va a recompensar con reposo a sus hijos, a los que hemos vivido en medio de todas estas circunstancias. Así que, iglesia del Señor, el apóstol dice: hermanos, tengan claro esto, nosotros estamos orando por ustedes. Iglesia de Laureles, hay un pueblo que está orando por ustedes. Hay un pastor, hay una familia que ora por ustedes, pero algo más. Hay hermanos en la congregación que cada mañana, que cada noche, en cada devocional están diciendo: Señor, bendice cada familia, bendice cada uno de los hermanos. Señor, ayúdalos en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias que pasan mis hermanos. Señor, bendíceles y guárdales. Así que, iglesia del Señor, si tiene algún sufrimiento, si tiene algún padecimiento, yo quiero decirle que está bien que sigas creciendo en fe, que sigas creciendo en amor, que sigas manteniendo el testimonio de que tu vida de sufrimiento va a ser consuelo para otros, que se mantenga con la mira en el reposo que vas a recibir del Señor cuando el Señor venga, pero que sepas también que no estás solo. Hay una iglesia que clama, hay una iglesia que ora, hay una iglesia que sabe que Dios es poderoso para darle a los hijos lo que necesita, la fortaleza que necesita. Así que dice Pedro en su primera epístola, en el versículo 6, verso 9: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, iglesia del Señor, mantengámonos en esa posición. Pablo se sentía orgulloso de esa iglesia de Tesalónica, y por donde quiera que iba hablaba de ella. Porque qué bueno hablar de un pueblo bien, de su fidelidad. Qué bueno que pasan los años y uno puede encontrarse con sus hijos, con los hijos de Dios firmes. Qué tristeza es cuando uno oye hablar de alguien y dice: no, ese hermano se descarrió, ese hermano se fue, ese hermano ya no está con nosotros, ese hermano era esto y aquello y lo otro. Con todo lo que define la palabra al final, Abba, pero que ahora lo ha perdido todo. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que han regresado al camino del Señor, porque me alegro también de eso, saber que este tiempo ha servido para que algunos hermanos podamos recuperarlos. Y en nuestro medio hay hombres y mujeres que han sido grandes predicadores, grandes servidores del Señor, que algún día su fe fue quebrantada, pero que hoy han regresado. Y yo quiero decirles: tenemos un Dios que los vuelve a colocar en el lugar de honor que cada uno de ustedes seguro llegarán si mantienen su fe y su confianza en el Señor. Así que nos da tristeza por los que se van, nos da alegría por los que regresan, y nos da gozo por los que mantienen firmes, fieles al Señor en medio de las circunstancias. Porque ciertamente, hermanos, el que es fiel al Señor, pase lo que pase, nada lo detendrá, nada lo derribará, nada, porque sabe a quién ama y sabe en quién está puesta su fe y su confianza. Puestos de pies, vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedirle: Señor, fortalece nuestra fe. Señor, ayúdanos a enfrentar las circunstancias que enfrentamos con poder. Llénanos de tu poder esta mañana. Ustedes y yo hemos venido hoy a esta fuente de poder para decirle: Señor, ahora. Anoche escuchamos un mensaje magnífico del que el Espíritu de Dios tome control sobre nuestra vida,
Y si el poder del Espíritu toma control de nuestra vida, hermanos, iremos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pase lo que pase en el mundo, no nos va a afectar, porque los hijos de Dios son un pueblo especial para Dios. Somos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por confortarnos. En el pasado vimos que tú eres el Dios grande que está por encima de toda circunstancia, el Dios que está por encima de todos los enemigos, el Dios todopoderoso que está por encima de todos nuestros temores. Pero hoy reconocemos, Señor, que tú eres la fortaleza en este tiempo de dificultades de este pueblo. Yo doy gracias, Señor, por la iglesia en Laureles. Doy gracias por la fidelidad de los hermanos. Oh Señor, alabo la fidelidad de tu pueblo, alabo el amor de los hermanos, en favor de los hermanos, en favor de los hermanos de la iglesia. Alabo, Señor, la paciencia, la perseverancia de los hijos de Dios. Alabo el testimonio de los hermanos que han pasado por momentos de tribulación, pero siguen adelante aferrados de ti, confiados en ti y dando testimonio a otros, Señor, del amor tuyo derramado en sus vidas. Gracias, Señor, por este pueblo que clama, por todos esos hermanos y hermanas que siempre están en sus oraciones, estamos en sus oraciones. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en esa fe, en esa confianza, en ese amor, en ese testimonio, en esa esperanza de tu venida, que produce en nosotros un deseo de consagrarnos, un deseo de vivir, oh Dios, una vida victoriosa mediante el control de tu Espíritu Santo. Glorifícate en esta iglesia. Lleva esta iglesia, Señor, a la cima. Aleluya. Bendigo tu nombre y pido fortalece a los que están pasando momentos de dificultad económica, Señor, familiar, cualquiera que sea la circunstancia, la aflicción, la tribulación. Yo encomiendo la iglesia a ti, Padre, Dios de gracia y de si amor. decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Dile al Señor, cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Sí, Señor, cerca de ti, Jesús, yo quiero estar,
de tu presencia no me quiero alejar. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Los encomiendo, hermanos, a la gracia y al poder de la palabra del Señor, y ruego a Dios que esta semana sea una semana llena de bendiciones y prosperidad, que Dios añada bendiciones a cada uno de ustedes y a su familia y en sus labores. A todos, que el Señor les bendiga, les guarde. Ya saben que tenemos dispuestas todas las puertas para que puedan evacuar por ellas, y que el Señor a todos les bendiga abundantemente.